¿Alguna vez sentiste que para sostener un vínculo tenías que ir dejando partes de vos en el camino? ¿Recordás la última vez que supiste con claridad lo que querías, sin consultarlo, sin medirlo, sin preguntarte cómo iba a caer? ¿Qué sería de vos si el vínculo que más energía te consume ya no estuviera? Llegamos al tercer episodio y quiero empezar nombrando algo que los dos anteriores dejaron flotando. En el primero hablamos de la duda, de ese momento en que empezás a preguntarte si lo que sentiste es válido. En el segundo nos metimos en el laberinto de lo que pasa cuando intentas explicar y el otro construye un relato que te deja siempre del lado equivocado. Y ahora llegamos al momento más silencioso de los tres, el que viene después, cuando el ruido baja o cuando elegís que baje y aparece una pregunta que muchas veces da más miedo que el conflicto mismo. ¿Y ahora qué quiero yo? No qué necesita el otro, no cómo arreglar el vínculo, no qué dirán si me voy, sino vos. Y al principio no es claro, porque esa voz estuvo mucho tiempo tapada, traducida, suavizada, adaptada a lo que el entorno podía recibir sin molestarse. Y recuperarla no es un momento, es un proceso. Hoy vamos a entrar en ese proceso con una historia que lo describe mejor que cualquier concepto. Charlotte Brontë, en Inglaterra, en 1847, publica Jane Eyre. Jane Eyre creció sin casi nada, sin padres, sin hogar estable, sin nadie que le dijera con convicción que su presencia en el mundo era bienvenida. Aprendió muy temprano que tenía que ocupar poco espacio. Aprendió muy temprano a no pedir, a sostenerse sola. Y cuando llega a Thornfield y conoce a Rochester, algo se abre en ella que nunca había tenido nombre. Alguien la ve, no el rol que ocupa, no lo que hace, no la utilidad que tiene. Alguien la ve a ella. Y Jane se enamora, de verdad, con una profundidad que no tiene nada de ingenua. Es el amor de alguien que nunca tuvo mucho y que ahora por primera vez siente que pertenece a algún lugar. Pero hay una verdad que aparece, una verdad que Rochester ocultó, una mentira que estaba en el centro de todo lo que construyeron juntos. Y Jane se para frente a eso. No grita, no colapsa, no negocia. Se para, lo mira y entiende algo que le va a costar todo. Quedarse en el vínculo, quedarse en ese lugar implica traicionarse. No porque Rochester sea monstruoso, la novela no lo presenta así, es un hombre complejo que la ama a su manera, que genuinamente no quiere perderla. Pero lo que le ofrece, lo que puede ofrecerle, requiere que Jane acepte algo que no puede aceptar sin que eso implique dejar de ser ella. Y entonces se va. Y ahí no termina la historia, ahí empieza otra. Con dolor, con dudas, sin saber a dónde, sin garantías de que va a estar bien, sin la certeza de que tomó la decisión correcta, solo con la convicción de que quedarse es una forma de desaparecer.
quiero detenerme acá, porque sería muy fácil y muy deshonesto presentar la decisión de Jane como algo claro, como una liberación limpia del vínculo, como el momento en que finalmente se ve a sí misma y elige. No es así. Jane se va y sufre. Extraña, duda, se pregunta si hizo bien. Hay momentos en que el dolor de la ausencia es tan grande que parece más real que cualquier argumento sobre la dignidad o la integridad. Eso es importante mencionarlo, porque hay una narrativa muy extendida sobre salir de vínculos dañinos que los presenta como liberaciones inmediatas, como si en el momento en que tomás distancia todo se acomodara, como si el amor se apagara solo con decisión. Pero no funciona así. Podés saber que un vínculo te hace daño y seguir amando a esa persona. Podés entender que quedarte implica perderte y aún así sentir que irse es una pérdida enorme. Podés tomar la decisión más honesta de tu vida y que duela exactamente igual que una equivocación. Esa tensión es real y no se resuelve, se habita. Antes de empezar a hablar de la salida, creo que es pertinente hablar de lo que pasa adentro del vínculo, porque muchas veces no nos damos cuenta de cuánto fuimos dejando hasta que no está más. En los vínculos que describimos en los episodios anteriores, donde tu percepción es cuestionada, donde tu historia es reescrita, donde tu energía se gasta en defender lo que sentiste, algo se va erosionando muy despacio. No es un momento, es una acumulación. Empezás a opinar menos, a ocupar menos espacio en las conversaciones, a elegir los temas que no generan conflicto, a guardarte lo que pensás hasta que encontrás el momento adecuado para mencionarlo, que muchas veces no llega. Empezás a medir. Medís cuánto podés decir, cómo decirlo, qué cara va a poner, si vale la pena o va a terminar en lo mismo de siempre. Y en ese medir constante, en esa adaptación permanente, algo se va. No dramáticamente, sin que nadie lo declare. Simplemente un día te das cuenta de que no sabes bien qué pensás sobre algo, que tu opinión depende de con quién estés, que no recordás la última vez que dijiste lo que realmente sentías sin haberlo procesado antes para que fuera aceptable. Eso es lo que los vínculos que borran hacen. No te quitan algo de golpe, te van quitando de a poco, hasta que la ausencia se siente normal. Entonces llegamos a la pregunta que cuesta responder y que parece que siempre se responde de manera incompleta. Si el vínculo duele, si te agota, si te hace dudar de vos misma o de vos mismo, si te va borrando de a poco, ¿por qué es tan difícil salir? Hay muchas respuestas para esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil salir de los vínculos que duelen, que agotan, que borran? Todas las respuestas son verdades al mismo tiempo y todas las respuestas son incompletas al mismo tiempo. Porque amás a esa persona y el amor no se apaga con un argumento.
No desaparece cuando entendés que el vínculo te hace daño, no obedece a la razón. Podés saber todo lo que dijimos en estos 3 episodios, entender el mecanismo, reconocer las frases, ver la lógica de lo que pasa y seguir sintiendo que esa persona es importante para vos. Eso no es contradicción, es humano. Te fuiste acostumbrando a eso. Los vínculos que describimos no empezaron así. Hubo un momento en que algo era genuino o aparentaba serlo, en que había algo bueno, algo que valía, algo que te hizo elegir quedarte. Y eso que fue real no desaparece porque después haya venido el daño. Quedarse tiene sentido dentro de la historia que construiste. Salir implica revisar esa historia entera, no solo el final. Porque a veces no es una persona, es un sistema, es un grupo. Hay vínculos donde el cuestionamiento no viene de un solo lugar, viene de toda una red, familiar, social, cultural, que sostiene la misma versión de la realidad. Una familia donde todos coinciden en que vos sos la sensible, la conflictiva, la difícil, la que siempre exagera, la que no deja que la ayuden. Un entorno donde la narrativa sobre quién sos está tan consolidada que dudar de esa narrativa implica dudar de todo el sistema al que perteneces. Y salir de eso no es tomar distancia de una persona, es cuestionarte una identidad entera que otros construyeron sobre vos. Y que vos, en algún momento, empezaste a creer. A veces no te vas porque hay hijos, porque hay mandatos. Hay personas que llegan a estos vínculos ya cargando algo desde antes. Una historia familiar, donde el amor siempre tuvo condiciones, donde quedarse era sinónimo de lealtad, donde irse era abandono, traición, egoísmo. Y cuando hay hijos de por medio, esa carga se multiplica, porque ya no es solo tu historia la que está en juego. Te quedás porque los mandatos que traemos, los que aprendimos que significa ser buena madre, buena hija, buena pareja, muchas veces se usan conscientemente o no como argumentos para que te quedes donde estás. Lo haces por los chicos, la familia no se rompe, eso no se hace. Y volvemos a lo del episodio 1. Cuando el entorno repite suficiente tiempo que vos sos el problema, es muy difícil no terminar creyéndolo en algún punto. A veces te quedás porque hay dependencia económica. Esto se nombra poco y merece nombrarse con claridad. Muchos de estos vínculos no se sostienen solo por el control del relato o la manipulación emocional. Se sostienen también porque la persona que está siendo afectada no tiene o no siente que tiene los recursos para sostenerse por fuera. Y eso no es un detalle, es una estructura. Una estructura que a veces fue construida deliberadamente, donde la autonomía económica se fue limitando de a poco, igual que se fue limitando todo lo demás. Y a veces simplemente es la realidad de una vida construida en común, donde separar lo material parece imposible. En cualquier caso, el simplemente andate no es una respuesta que entienda dónde está parada esa persona. Porque esto no se construye de un día para el otro. Estos vínculos no se construyen de un día para el otro. Y quizás una de las razones sea la más importante de todas.
Hablamos de gaslighting, hablamos de reescritura del relato, hablamos de frases que apagan. Pero sería un error pensar que la manipulación emocional se reduce a 2 o 3 palabras que alguien te tira al pasar. No es eso. Es una construcción lenta, acumulativa, que se mete en todos los espacios. En la autonomía, en las decisiones que dejaste de tomar sola o solo porque era más fácil, o porque generaban conflicto, o porque el otro siempre sabía más. En la seguridad, en la confianza en tu propio criterio que se fue erosionando poco a poco, conversación por conversación, duda por duda, situación por situación. En la independencia, en los vínculos propios que se fueron achicando, en los espacios que se fueron reduciendo, en las partes de vos que fueron quedando sin lugar. Cuando la manipulación opera durante mucho tiempo, no deja una marca, deja una arquitectura. Y vivir ahí durante mucho tiempo hace que te parezca normal. Una arquitectura donde todo, tu manera de verte, de relacionarte, de entender lo que mereces, fue construido en función de sostener ese vínculo. Y salir de una arquitectura, de una estructura así, no es abrir una puerta y listo. Implica un proceso, con tiempo, con apoyo, con recaídas, con momentos donde parece que no avanzás y sin embargo algo adentro se está moviendo. No hay una manera correcta de atravesarlo, no hay un plazo, no hay una sola forma de que se vea desde afuera. Lo que sí existe es esto, el momento en que empezás a preguntarte si hay otra manera de vivir. Ese momento, aunque todavía no sepas qué sigue, aunque el camino no esté del todo claro, aunque todo parezca demasiado, ya es un movimiento distinto. Jean Eyre, después de irse, atraviesa un periodo de pérdida real. No llega a un lugar nuevo y florece de inmediato. La vida no es un cuento de Disney. Jean Eyre está sola, está en duelo. Hay momentos en que no sabe qué quiere ni hacia dónde va. Y en ese espacio, incómodo, incierto, sin la estructura del vínculo que la organizaba, aunque la dañara, algo empieza a pasar. Muy despacio empieza a escucharse. No con una claridad inmediata, no con certezas, sino con algo más modesto y más real. Con la posibilidad de que lo que siente no tiene que ser procesado antes de ser válido. Que puede opinar sin medir el impacto. Que puede querer algo sin tener que justificarlo. Que puede existir sin que su existencia tenga que ser negociada. Eso es el reencuentro con uno mismo, con una misma. No es un momento de revelación, es la acumulación de pequeñas decisiones donde elegís no abandonarte, donde no traducís lo que sentís antes de decirlo, donde no reducís lo que querés para que quepa en el espacio que el otro te da, donde no esperás permiso para nombrarte. Hay algo que los vínculos seguros tienen y que los vínculos que borran no tienen. No generan duda constante. No te hacen achicarte. No te obligan a explicarte todo el tiempo. Se sienten como calma, como espacio, como la posibilidad de ser lo que sos
sin que eso sea un problema para el otro. Y cuando empezás a conocer esa sensación, aunque sea en pequeñas dosis, aunque sea en vínculos periféricos, aunque sean momentos breves, algo en vos empieza a calibrarse diferente. Empezás a reconocer el peso de los vínculos donde tenés que ganarte el derecho a estar, el peso de las conversaciones donde siempre terminás defendiéndote, el peso de la adaptación constante. Y lo que antes parecía normal empieza a sentirse demasiado pesado. Y ese reconocimiento es información. No te dice qué hacer, pero te dice dónde estás. Y saber dónde estás es el primer paso para poder elegir. Hay algo tuyo, una opinión, un deseo, una manera de ver las cosas que dejaste de expresar en algún vínculo porque aprendiste que no era bienvenido. ¿Lo recordás? Antes de cerrar este episodio, quiero dejar 3 ideas que aparecen en la historia de Jane y que muchas veces se pierden o se confunden. La primera tiene que ver con que perdonar no es volver. Podés soltar el rencor, entender la historia de la otra persona, dejar de cargar con el peso de lo que pasó y aún así saber que ese vínculo no es un lugar donde vos podés habitar. El perdón es tuyo. No implica una decisión sobre la distancia. Perdonar es una cosa y seguir el vínculo es otra. La segunda cuestión tiene que ver con que entender no es justificar. Comprender por qué alguien hace lo que hace, su historia, sus miedos, sus limitaciones, no significa que lo que te hizo esté bien. Comprender por qué alguien hace lo que hace, su historia, sus miedos, sus limitaciones, no significa que lo que te hizo esté bien. Podés tener compasión por alguien y al mismo tiempo saber que su presencia en tu vida te cuesta demasiado. Y algo relacionado con esto es que no es tu trabajo ponerte en el lugar del otro e indagar en por qué hizo lo que hizo, por qué me hizo lo que me hizo, por qué hace lo que hace. Eso es tarea del otro. Tu tarea es pensar y evaluar si entender el recorrido del otro implica justificar el daño que te hizo. Esa es tu parte. Y la tercera cuestión que nos deja Jane Eyre es que amar no es quedarse. Creo que esta es la más difícil, porque hay una idea muy instalada de que si de verdad amás, encontrás la manera de sostener el vínculo. Que irse es una forma de no haber amado suficiente. Jane Eyre desmonta esto. Ella se va amando. Ama inmensamente. Pero se va con todo lo que eso duele. Y ese amor no la hace volver a un lugar donde tendría que desaparecer para caber, donde tiene que inmolarse por ese amor. Es que irse también puede ser una forma de amor hacia uno mismo e incluso hacia el otro. No hay una manera correcta de atravesar esto.
Hay personas que se van y no miran atrás. Hay personas que se van y vuelven varias veces antes de poder quedarse afuera. Hay personas que no se van, que encuentran otra manera de habitarse dentro del vínculo o que eligen quedarse con más claridad sobre lo que ese vínculo es y no es. No hay un camino único. Sí hay algo en común. En algún momento volvés a vos. Lo que sí existe es una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad y sin juicio. ¿Puedo ser yo en este vínculo? No la versión adaptada, no la versión que no incomoda, no la versión que aprendió a ocupar menos espacio o ajustarse a los contornos que el otro pone, no. ¿Podés ser vos? Si la respuesta es sí, aunque sea con esfuerzo, aunque requiera conversaciones difíciles, aunque implique cambios, hay algo para construir ahí. Pero si la respuesta es no, si en ese vínculo no podés ser vos, eso también es información y merece ser escuchada. Llegamos al final de estos 3 episodios. Empezamos con una frase que muchas personas reconocieron en algún vínculo de su vida: estás exagerando. Vimos cómo esa frase instala la duda, cómo la duda lleva al laberinto de intentar ser entendida o entendido. Y cómo en algún momento, en el fondo de ese laberinto, aparece una pregunta que es en realidad un comienzo. ¿Quién soy cuando dejo de explicarme? No tenemos una respuesta para eso. Nadie la tiene lista de antemano. Pero hay algo que estos 3 episodios intentaron hacer. Darte palabras para lo que ya sabías o intuías, imágenes para lo que ya sentías, nombres para lo que estaba ahí sin forma todavía. Porque nombrar es el primer acto de soberanía. Antes de decidir, antes de moverse, antes de saber o incluso pensar qué sigue ahora. Nombrar lo que pasó y confiar en que lo que nombras es real, ya es un movimiento. Y dejar de discutirlo, incluso adentro tuyo. Primero te hicieron dudar de lo que viste. Después te perdiste intentando que lo reconocieran. Y un día finalmente entendiste que la salida no depende del otro. La salida depende de no abandonarte más.